Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Marcela y hoy les tengo otro especial desde aquí, desde Europa. Y qué mejor lugar que esta conocida puerta para hablar de una persona que por locura asesinó a muchas personas en este continente el siglo pasado. Siempre quise conocer Alemania, en especial su capital, Berlín. Ciudad llena de historias. Quienes me siguen saben que vengo haciendo especiales desde Europa, hablando de asesinos y delincuentes. Y en Alemania han existido muchos y muy famosos. Pero ¿saben qué? Mientras salgo a hacer los recorridos típicos de esta ciudad, en el lugar donde me hospedo, un gran complejo hotelero, en la recepción, refugiados ucranianos procedentes de Polonia están siendo asistidos con alimentos y abrigos. Mujeres, niños y ancianos. Qué lejos se veía todo esto desde mi país, Argentina, pero hoy los veo muy de cerca. Verlos, créanme, genera mucha pena, dolor, bronca e incomprensión. A tan solo hora y media, a más tardar 2 horas de acá en avión, su pueblo, su país, su gente está viviendo el horror. Es inexplicable que hoy, en pleno siglo XXI, haya personas que deban dejar sus casas, sus vidas, sus costumbres, sus familias, pasar hambre, frío, depender de la caridad de otros, de ser alguien con una vida normal a pasar a ser refugiado, sin tener la menor idea dónde van a estar mañana o si algún día podrán volver a su país. Ver morir a sus seres queridos por el capricho de un hombre. Toda invasión a un país soberano es mala, no importa el país que la haga, porque se sabe cómo y cuándo empieza. Pero es imposible predecir cómo y cuándo termina, pero sobre todo, qué consecuencias deja. Y no me quedó ninguna duda sobre el video que voy a hacer desde Alemania. Hace poco más de 80 años, desde este país, un loco también empezaba uno de los episodios más sangrientos y tristes de la humanidad. Un hombre que paradójicamente no era alemán, Adolf Hitler. Había nacido en el Imperio Austrohúngaro. A los 16 años abandonó los estudios y por haber recibido buenas calificaciones en la clase de dibujo, creyó que su futuro era ser un gran pintor, pero fue rechazado en la Academia de Artes. En la Primera Guerra Mundial fue mensajero y no pasó del rango de cabo por considerar sus superiores que no poseía capacidad de mando. Tras la derrota de Alemania en 1918, Hitler tuvo una ceguera temporal que, según entendidos, pudo haber sido resultado de una reacción histérica a la derrota alemana. Fue tratado por un médico y un psiquiatra, que lo diagnosticó como incompetente para comandar gente y peligrosamente psicótico. Quien lo ve actualmente en documentales dando grandes discursos frente a multitudes, quizá no sepa que empezó como un tímido orador, que necesitaba de apuntes para hablar en público, o practicar oratoria en soledad frente a un espejo para darse seguridad para después enfrentar a esas multitudes. En 1934 llegó al poder y en 1939 invadió Polonia, dando así inicio a la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue el primero de muchos países. Es conocido el odio y desprecio que tenía por los judíos, pero también dentro de sus víctimas hubieron personas discapacitadas, homosexuales, testigos de Jehová, afroalemanes, polacos, gitanos, alemanes disidentes, franceses y, por supuesto, entre ellos, niños, adolescentes, mujeres y ancianos. Se calcula que entre 50 a 60 millones de personas murieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Visito lo que fue el campo de concentración de Sachsenhausen, espero nombrarlo bien, construido por los nazis en 1936. Los archivos registraron la entrada de 140.000 prisioneros durante el tiempo que funcionó, y se reconoce la ejecución de al menos 30.000 prisioneros. Las imágenes que estoy mostrando no pueden transmitir lo que se siente caminar en el silencio por este lugar.
mirar cada uno de los rincones e imaginar lo que fue vivir, sufrir y morir aquí. Eriza la piel. Muchos prisioneros fueron utilizados para experimentos de trasplantes. Por ejemplo, para estudiar la regeneración de huesos, músculos y nervios, se los extraían sin anestesia. O la congelación. Se forzaba a los prisioneros a resistir en un tanque de agua helada por hasta más de 3 horas para saber cómo tratar la hipotermia. Cuesta creer cuánto desprecio tenía este hombre y sus seguidores por la vida y la dignidad humana. Se sintió casi un dios y terminó suicidándose. No tuvo el coraje de enfrentarse a un tribunal y aceptar una condena. Muchos de quienes lo siguieron y lo adoraron entendieron con el paso del tiempo que fueron gobernados por un ser humano despreciable, que lamentablemente también les dejó a ellos, a los alemanes, dolor, muerte y miseria. Así terminan los que se creen más que los otros y que están convencidos que sus caprichos son la única verdad. Según un estudio de la CIA, Hitler era un psicópata que sufría de paranoia y esquizofrenia. Cuando un invasor comienza un conflicto bélico, pareciera tener objetivos claros. Pero después, el poder, la soberbia o la locura lo llevan por todo. Hay miles de personas que hoy están muy preocupadas por lo que está pasando en Europa. Yo soy una de ellas. Sigo atentamente lo que pasa día a día. Y les digo de verdad, me da miedo. Por eso creo que es bueno recordar estos trágicos momentos de la historia de la humanidad y no ser indiferentes a los hechos que ocurren en nuestros días. Porque cuando un gobernante de procedencia poco transparente llega al poder y comienza un conflicto bélico, uno sabe cuándo y cómo empieza ese conflicto, pero no se sabe cuándo y sobre todo cómo termina. Hasta acá el video de hoy. Espero, como les digo siempre, que les haya resultado importante la información. Si es así, los invito a que me dejen un comentario, un dedito arriba y si todavía no están suscritos al canal, que esperan, es el momento de hacerlo. Nos reencontramos en el siguiente video. Hasta la próxima.